ya, pero eso me recordaba, ver tantos niños, rodeados de tantos niños, me recordaba lo que nos decía el pastor que yo conocí originalmente cuando me hice cristiano, que él nos decía que nosotros teníamos que hablar como si estuvieses hablándole a un niño, con la mayor sencillez posible. Y bueno, eso es lo que voy a procurar, ser muy, muy sencillo en el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos a leer la porción que corresponde al día de hoy, que está en Hechos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8, perdón, del 1 al 18. Dice así su palabra en el capítulo 11, verso 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos y consideré, y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Vamos a orar. Bendito y amado Dios, Padre Celestial, Padre de la Gloria, Señor, estamos aquí, Señor. Venimos a oír lo que tú tienes que decirnos, Señor. Venimos a recibir de tu Espíritu, Padre, sabiendo, Señor, que somos solamente esos instrumentos, Señor. Sabiendo que solamente vamos a hablar lo que tú nos mandes. No permitas que yo diga ni una palabra más, ni una palabra menos, Señor, porque es tu pueblo, Señor. Son tus ovejas, Señor.
son las ovejas del prado, las que tú amas, Señor, por las que tú moriste, Señor. Palabra, Señor, de vida, Señor, palabra guiada por el Espíritu de Dios, Señor. Que tu Espíritu me guíe, Señor, a hablar con profundidad, pero también con sencillez, Señor. Que tu Espíritu me guíe, Señor, a ser preciso. Y que tu Espíritu me dé, Señor, el amor para poder hablar esa palabra, Señor, que llegue a los corazones, que venga de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esto he titulado este mensaje Arrepentimiento para vida, descubriendo el secreto que el infierno mejor guardó. No sé si a medida que uno conoce y va adentrándose en la palabra de Dios, y a medida que pasan los años en el Evangelio, yo no sé si a ustedes, pero a mí me pasa que mientras más conozco su palabra, más me siento confrontado con ella. A medida que su palabra se ve, se hace viva en mí, ella se convierte, ella me hace ver lo pecador que yo soy, me hace ver lo afortunado que soy de haber sido redimido de todos mis pecados, me hace sentir agradecido con Dios por lo que Él hizo por mí. Y siempre recuerdo, hay una parábola que el mismo Jesús enseñó cuando quiso dejarnos esta enseñanza. Y es aquella parábola de los deudores, ¿no? Él puso un ejemplo muy claro de dos personas que le debían una cierta cantidad de dinero a un deudor. Y uno le debía 50, pero el otro le debía 5,000. Y él, poniendo ese ejemplo, dijo, bueno, el deudor tuvo misericordia de ambos, de los dos que le debían, y a los dos le perdonó la deuda. A los dos les condenó, les redimió de la deuda. ¿Cuál creen ustedes? Dijo Jesús, le preguntó a un fariseo que lo había invitado allí a estar con él. ¿Cuál creen ustedes a quien Dios le perdonó más? Es como esta mujer, ¿saben? La mujer que rompió un alabastro muy costoso y estaba lavando ahí a los pies de Jesús, lavándole los pies, enjugándole con su pelo, estaba allí sentada ahí a los pies de Jesús y se sentía pero tan agradecida que lloraba de manera, digamos, copiosa, ¿no? Yo recuerdo cuando yo recibí al Señor hace un poco de años, no hice sino, no había terminado, porque alguien me dijo, repite esta oración, y yo nunca supe cuál era la oración. Simplemente yo pasé y ya el Espíritu Santo en ese momento estaba mostrándome un arrepentimiento. Y eso fue llorar. Me sentí, no sabía por qué lloraba, pero yo sentía una gran necesidad de derramar muchas lágrimas. Veo a Patricia aquí, cada vez que Patricia cuenta su testimonio, tiene que, no solamente es tocada ella sola, sino que todos los que la oímos sentimos en ese testimonio la gloria de Dios, lo glorificamos a Él, porque cada uno de nosotros es un milagro desde el punto de vista de nuestras conversiones. Y cuando nosotros analizamos un poquito lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo, en estas enseñanzas de Hechos, uno ve, pienso y creo que comparten conmigo, unas conversiones extraordinarias, ¿no?
fuera de lo común, sobrenaturales. La conversión primero la del etíope, un hombre, bueno, sí, que va por un camino, leyendo la palabra en un momento preciso, y por allá salta así de como por casualidad, entre comillas, y está Felipe justo en el momento en que él está leyendo esa porción de la palabra que específicamente hablaba de un Mesías. Casualidad. Después está en la conversión de Pablo, sin lugar a dudas, una conversión fuera de serie. ¿Quién de ustedes habría escogido a Pablo para ser su discípulo? La verdad que también no estaba en los pronósticos. Una vez leí un libro que dice todo, cuando las cosas de Dios no tienen sentido. Tremendo. Las cosas que Dios hace a veces no tienen sentido para nosotros. Y ahora la conversión de Cornelio. Para Pedro, esto definitivamente no estaba en sus planes, ni para Pedro, ni para todos los hermanos de la iglesia, que hasta ese momento era esa iglesia primitiva, que estaban full, trabajando para el Señor. Por todos lados predicando el Evangelio. Es como que si nosotros estuviéramos aquí todos dedicados a eso y de repente el Señor nos da una revelación. Señores, ustedes no tienen que predicar aquí en los alrededores de la Trinidad, sino que tenían que irse para allá, para el centro de Caracas. Es decir, de repente Pedro que ha nacido de nuevo, un Pedro que convertido, un Pedro que tiene ahora el poder de Dios para predicar, no aquel Pedro que negó 3 veces a Jesús, ni ese Pedro que tuvo reacciones tan violentas, ¿no? Y de repente vemos que Dios también tiene una revelación para Pedro, y Dios también le muestra a Pedro una realidad que él no conocía. Esas son las cosas, ¿verdad?, sobrenaturales de Dios. Amén. Nosotros hemos visto en los versículos, en el capítulo anterior, este de Cornelio, específicamente, unas verdades que vale la pena recordar. Verdades como, por ejemplo, que Dios no pasa por alto, nos enseñaba el pastor, Dios no pasa por alto ningún servicio que nosotros hagamos a Él. Cornelio era un hombre, sin lugar a duda, que hacía ofrendas, un hombre que oraba, así que podríamos decir que era un hombre de buenos principios, ¿no? Vimos también que a pesar de las buenas obras de Cornelio y de todas estas cosas que Cornelio hacía, de todas maneras Cornelio necesitó de un Salvador. No era suficiente que Cornelio fuera ese tipo de hombre, ¿no? Buena gente, exactamente. Y después vemos que el Evangelio, también vimos que el Evangelio es para todos los hombres. ¿No creen ustedes que eso es una fortuna para nosotros? Si el Evangelio hubiera sido solamente para los judíos, nosotros, ¿dónde estaríamos? Lamentablemente excluidos de la salvación y de todas las promesas que Dios tenía para su pueblo y que tiene para su pueblo. Así que, y lo otro que vimos también es que Dios utiliza muchas maneras de revelársele a los hombres. Vimos también cómo Dios se le reveló a Ananías y por allá le dio un sueño y se le había dicho a Pablo quién lo había de ministrar. Así que, y Dios sigue hablando hoy. Amén. De manera, hoy Dios sigue revelándosele hoy a su pueblo de muchas maneras, ¿no? Por sueños, por revelaciones. Nosotros estamos esperando que Dios nos muestre un lugar para arriba. Y estamos seguros de que Dios va a cumplir con eso.
Y no vamos a ser nosotros. Hemos hecho muchas cosas. Yo que soy corredor inmobiliario me he puesto a llamar y a hacer y a extender y a enviar correos para que la gente nos conteste si tiene algún local, etc. Pero no va a ser así como esto va a llegar, va a ser Dios el que se va a encargar de eso. Y hoy vamos a hablar un poquito del secreto que mejor guarda el infierno. El secreto que el infierno mejor guardó. Para los efectos, yo me quiero concentrar en dos versículos muy específicos, porque ya hemos visto, ya todo esto que estamos viendo ahora, de alguna manera ya nos lo contó Pedro y lo vimos anteriormente. Pero hay dos versículos en la palabra que yo quiero que nosotros vayamos, ustedes me acompañen, uno es el versículo 11, vamos a ver desde el versículo 11 al 14, y ahí vamos a descubrir una gran verdad. Y después vamos a ver otro versículo, en el versículo 18 nos vamos a concentrar en la otra gran verdad que Dios nos quiere recordar hoy. En el 11 dice así: y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, dice Pedro contando su testimonio, dice, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Cuáles eran esas palabras? ¿Cuáles son las palabras de salvación? ¿Cuáles son las palabras que Pedro reafirmó nuevamente? Porque ya en este libro, si nosotros vamos un momentito, acompáñenme al mismo Hechos, un poquito más atrás, en el capítulo 2, versículos 37 y 38. En su primer discurso, Pedro le dice a la gente aquí en el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y un poquito más adelante, en el 3:19, en el segundo discurso de Pedro, Pedro dice en el 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. ¿De qué tenía que arrepentirse Cornelio? Me pregunto yo, hombre que un chele que daba limosna, oraba, parecía un buen hombre, ¿no? ¿Y por qué tenía Pedro que hablarle palabras para que él fuera salvo? ¿Salvo de qué? La palabra lo dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios, todos. No hay justo, dice la palabra, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. En estos días tuvimos una enseñanza, un entrenamiento sobre evangelismo que me pareció, dije, esto tengo que compartirlo yo un poco en la iglesia. Porque esta enseñanza tiene una máxima que dice así, ¿no? La ley para los soberbios, la gracia para los humildes.
Y lo primero que nos enseña este entrenamiento es que es la tendencia a la gente. Nosotros debemos preguntar, nosotros cuando confrontamos a la gente, cuando buscamos predicar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio no fue solamente un Evangelio de proclamar verdad, también el Evangelio denuncia el pecado. ¿No creen ustedes que es así? Cuando nosotros vemos la confrontación, cuando nosotros vemos el encuentro de Jesús con la samaritana, ¿qué pasó allí? Una samaritana que, ya lo contó mi hermano en aquel testimonio interesante de vida, William y su esposa, estaban ahí frente a Jesús y no estaban conscientes de que él era el Mesías, perdón, la samaritana. Y vemos que cómo confronta Jesús a la samaritana. Bueno, le habla con cuál mandamiento de Dios. Utiliza aquel mandamiento que dice no adulterarás. Y por allí la confronta. Si vamos al caso recordado de aquel hombre que se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, y Jesús le dice, bueno, no hay sino uno. Y entonces le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar? ¿Recuerdan esa parte? Para entrar en el reino de los cielos. Bueno, mira, conocer los mandamientos, ahí están. ¿Cuáles son? Tales y tales y cuáles. Todos esos mandamientos yo los he guardado. ¿Verdad? Se sentía chévere. Voy para el cielo. A veces entre nosotros como cristianos nos sentimos que ya tenemos a Dios, ya nosotros no tenemos que hacer más nada, estamos listos. Pero ¿qué le dijo Jesús? Bueno, te falta solamente una cosa. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Sí. Ay, papá. Cuando nos tocan la cartera. Ahí dice, por ahí alguien dice que la mejor manera de saber cómo está tu corazón es ver tu chequera. Esos talonarios ahí de la chequera. ¿Cuánto gastas en esto y en aquello y en lo otro? En el reino de Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a enfrentar un juicio. Después de esto, dice que hay una sola, nosotros vamos a morir y después el juicio. Así que, ¿de qué tenía que arrepentirse Cornelio? Y les cuento una anécdota que me pasó en estos días. Nosotros, Elian y yo, practicando un poco de estas enseñanzas, tratando de poner en práctica esto que nos han enseñado en el entrenamiento, agarramos a un vecino. En una reunión de condominio, estábamos todos sentados, así como decir esta parte, y empezó la reunión y empezaron a repartir los informes. Entonces, el vecino que lo tenía al lado, inmediatamente que agarró el informe, pues empezó a leer, fue automático, se enfocó en la lista de todos los que debían condominio. Mira cuánto debe aquel, mira cuánto debe el otro. En la misma reunión, pues decidieron además hacer una nueva asamblea, una nueva junta de condominio, y pues ¿cómo se llama? Convocaron, hicieron y nombraron ahí unos cuantos de la junta. Inmediatamente este vecino lo vio a ver si debían, y había una señora que también debía. Esta no puede ser una junta de condominio, por esto. Todo esto me lo decía. A todas estas, terminó la reunión, nosotros bajamos, subimos, cada quien a su apartamento, y Elian y yo aproveché y dije, este vecino no lo voy a perdonar, vamos a ver cómo nos va con esto del evangelio para los soberbios la ley, ¿no? Y empezó yo, oye vecino, ven acá, la primera pregunta, ¿te consideras tú una buena persona? No máximo.
Era una me maravilla. pintó aquello, lo buen padre que era, lo buen esposo, lo buen... sabiendo nosotros, Elian y yo, que tanto la esposa como los hijos lo abandonaron. Tanto la esposa como él está viviendo solo ahí en él. Así que yo empiezo. Nuevamente le dije, Ismael se llamaba, nada que ver Ismael con ninguna realidad. Ismael, pero dime una cosa, Ismael, tú nunca has dicho una mentira, Ismael. Pero bueno, prácticamente se defendió ahí como hasta boca arriba, tampoco a ver. Pero Ismael, le digo yo después, aquí no lo voy a apelar. Ismael, tú sabes que la Biblia dice que uno no debe adulterar. Que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, dijo Jesús. Y el hombre no, todavía nada, Dios mío, se defendía también. Así que yo dije, la tercera va a la vencida, 3 por lo menos de los 10 mandamientos, y en la tercera sí no va a fallar. Porque ya conozco su entorno, sé que lo ha dejado la esposa, sé que lo ha dejado los hijos. No les he contado de que el hombre, como es presidente de la Junta de Condominio, una vez tuvo la genial idea de cortarle el agua a todo el edificio, a todos los que no debían, a los que debían. A todo el que debía condominio le cortaba el agua. Bueno, entonces yo dije, esta sí no va a fallar. Y aquí voy. Le dije yo, bueno, tú sabes, Ismael, que hay un mandamiento, dice, no matarás. Y el hombre, no matarás, nunca he matado. Pero ven acá, Ismael. Pero es que Jesucristo dijo que el que se enojara contra su hermano ya era culpable de juicio. El hombre ni así, chico. Bueno, pues voy a ser sincero, ya y yo nos fuimos para casa con la tabla en la cabeza. Y bueno, como que no funciona así. O lo estamos aplicando mal. No es verdad, porque lo he aplicado con otras personas que están preparadistas y tú te das cuenta que no son esos soberbios. Inmediatamente tú puedes hablarle el Evangelio de la Gracia. Porque mira lo que dijo Charles Spurgeon. Dice así, no creo que hombre alguno pueda predicar el Evangelio sin predicar la ley. Él decía, la ley es la aguja y no puedes jalar el hilo sedoso del Evangelio a través del corazón del hombre a menos que primero envíes la aguja de la ley para abrirle el camino. ¿Verdad que muy buena? ¿De quién va a necesitar un Salvador que se siente bueno? ¿Ah? ¿Quién va a amar más a Jesús sino quien, como tú y yo, sabemos la lista de decretos y de pecados que Dios nos ha perdonado? Amén. Jesús dijo, dice Romano, ¿no? ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero fíjense lo que dijo Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, ¿qué cosa? No codiciarás. Entonces, cuando tú entiendes, es cuando tú te das cuenta de lo vil pecador que es. Y de la necesidad que tienes de un Salvador. Amén. Ahora, yo quisiera que yo tenía por ahí una lámina, la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, oídas estas cosas, es el otro versículo que quiero compartir, el 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, dice el 18, diciendo, de manera que también los gentiles, a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. Yo pongo aquí
Definitivamente Dios no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿No pueden entender? Así lo dice su palabra en Lucas 5:32. Dios no ha venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y el otro ingrediente aquí, importante, es que nosotros nunca podremos llegar al verdadero arrepentimiento sino a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos muestra a nosotros nuestra condición. Difícilmente nosotros vamos a aceptar que somos pecadores. Por eso es que nosotros vemos que la forma de evangelizar de Dios, porque no era Pedro, es el Espíritu Santo cuando aborda a una persona como Cornelio, aparentemente bueno. Pedro le predica el mensaje de salvación y le dice: mira, este es el mensaje. Jesucristo murió por ti y por tu pecado conforme a las Escrituras. Jesucristo dio su vida por ti, murió, pero resucitó de los muertos al tercer día. ¿Tú crees eso? Bueno, pero entonces viene la otra parte, que es que el Espíritu Santo tiene que mostrarte, primero, que eso es verdad, pero sobre todo que el Espíritu Santo tiene que hacerte ver la necesidad que tú tienes de arrepentirte, porque hasta ahora no lo has buscado como tiene que ser. Les comento de alguien, voy a comentar el poder del Espíritu Santo. Señor, que entendamos que llegar a la meta no depende de nuestro esfuerzo, sino de la oración y la guía del Espíritu Santo. Dios provee el poder que necesitamos para perseverar. ¿Ustedes creen que esto es verdad? Amén. No hay otra forma. Nosotros nunca podremos llegar a la meta sin la guía del Espíritu Santo. Dios es el que provee este poder. No hay otra manera. Necesitamos que Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos aquí esta conversión y la narración que hace Pedro de esa conversión, nosotros entendemos que el mismo Pedro está sorprendido de cómo Dios actúa. Porque es que cada uno de nosotros puede dar testimonio fiel de que su vida, por eso es que si tu vida, si tú no has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, difícilmente hay un proceso de conversión en tu vida, pero también no hay un cambio. Tú no puedes hablar de un cambio sino a partir del momento en que tú tuviste un encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Sí, todos lo reconocemos. Y puede pasar que aquí, en este ambiente y en este grupo, y dentro del grupo que estamos aquí reunidos, haya gente que nunca haya tenido esta experiencia. Y oramos para que el Señor le dé esta experiencia. Que fíjense una cosa, algo que hay que tener claro es que cuando el Espíritu Santo ha entrado en tu vida, tú necesitas arrepentirte todos los días de tu vida. Amén. Tú te sientes pecador, tú sientes que la necesidad de ir todos los días y reconciliarte con Dios. Amén. Tú sabes que todos los días tienes que replantearte el asunto de tu fe. Señor. Muestra un poquito, a ver la siguiente lámina, por favor. Que tengo ahí. Esto fue una frase, un mensaje que me enviaste en esto. Ningún seguidor de Cristo puede sentirse confiado de que está creciendo si no vive en un estado permanente, de permanente arrepentimiento. Amén. Con un pesar santo que reconoce que sin el poder y la gracia de Cristo sucumbiremos al mal que habita en nosotros hasta el día que Cristo vuelva. ¿Será que esto tiene apoyo bíblico? Somos 200, pero recuerdo uno que dice que separados de él. ¿Por qué hay cristianos que viven vidas que no están siendo transformadas? Número uno, el Espíritu Santo no ha tenido tú no has tenido un verdadero encuentro con él. Mire, cuando un señor que se llamaba Nicodemo, conocía muy bien la ley, por cierto, era
La ley se la sabía al derecho y al revés, de los mandamientos, eso se lo sabía competir. Nosotros vemos que Nicodemo, de noche, fue a abordar a Jesús para preguntarle qué tenía que hacer para entrar también en el reino de los cielos. Y era venido de un maestro de la ley, era más sorprendente. Pero él le dijo eso, le dijo a Jesús, pero porque tú tienes que venir. Dios tiene que estar contigo para que tú hagas las obras que tú estás haciendo, sin lugar a dudas. Dime qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es el paso que tengo que dar para vivir una vida de verdad en tu voluntad? Y usted sabe la respuesta que Jesús le dio. Es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo como una persona ya siendo adulta, una persona ya, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu de Dios. El agua es la palabra y el Espíritu de Dios. Estos dos ingredientes que se juntan hacen. Tenemos casos de conversiones que no fueron. ¿Recuerdan el caso del rey Agripa? Un hombre a quien Pablo le predicó y dijo, y después de darle todo su argumento, Pablo tenía con qué también. Y le dijo a Agripa, casi me convences de ser cristiano. ¿Cuántos de nosotros oímos por aquí, oímos prédicas por allá y estamos que casi nos convertimos? Busqué una palabra, el verbo redimir. ¿Saben qué significa? Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Redimir a un cautivo. Y dice la palabra en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Yo siempre cuento el testimonio de Daniel, mi hijo, porque es algo que yo he experimentado directamente. Daniel venía con nosotros todos los domingos, iba a todas las reuniones. Nosotros tenemos 20 y pico de años en el Evangelio. Y estamos asistiendo a la iglesia con él desde que él era pequeñito. Pero Daniel Miranda no había tenido una verdadera conversión. Y yo no sabía las cosas que él hacía mientras él venía con nosotros a la iglesia. Tenía una doble vida, porque él mismo lo ha contado muchas veces. Así que no fue sino hasta que un día el Espíritu Santo lo pinchó y le mostró su condición de pecador, porque estaba viendo cosas que no debía, porque se la pasaba metido en una computadora, jugando juegos, ¿no? Yo le decía que a ese computador yo le iba a poner un velo, porque con ella se iba a casar, no con Valeria. ¡Qué barbaridad! Era una cosa, mira, y jugaba y así se metía, y se iba a Cyber a jugar con grupos completos. Eso eran partidas y partidas de juego. Yo veía tan difícil a Daniel salir libre de esa atadura. No fue sino hasta que Dios trató con él directamente que Daniel tuvo una verdadera conversión. Ahora, imagínense lo que es tener un pastor en la casa, ¿no? Es un pastorcito, es un verdadero, Dios lo guarda, porque es fiel, temeroso, ora, ayuna, bueno, Dios lo estaba haciendo grandes cosas con él. Pero yo sé que aquí entre nosotros también hay madres que tienen hijos que están esperando que alguno de sus hijos también tengan ese encuentro con Dios. Yo sé que aquí muchos están esperando esa conversión de sus familiares. Como Cornelio reunió a toda su familia porque él tenía esa preocupación de que fueran salvos, no solamente él, sino toda su casa. Amén. Y miren,
El Espíritu Santo tiene pendiente a cada uno de los miembros de nuestra familia, a los inconversos, a los que no conocen al Señor. Dios los tiene en la lista. Amén. Nosotros debemos orar por ellos. Nosotros tenemos que seguir de mantenerlos en nuestras oraciones porque a su tiempo y por la obra y el poder del Espíritu Santo ellos van a ser parte de esta promesa como la que fue. Así que bueno, imagínense ustedes ahora a este Pedro que sabe cuál es la situación de que el Evangelio es para todos los gentiles, todo el trabajo que le espera. Porque hasta ahora Pedro y todos los apóstoles estaban enfocados ¿en dónde? En los judíos. Y tenían bastante trabajo. Pero ahora con esta revelación, por eso es que de aquí en adelante, el capítulo de Hechos, de aquí, lo que sigue de aquí en adelante va a ser únicamente conversiones de los gentiles. Y gente como nosotros que van a recibir el Evangelio. Yo comento casi que lo que les pasó a ellos es como aquel vendedor que fue a África, lo mandó una compañía a ver si había posibilidad de montar una fábrica allá de zapatos. Y resulta ser que fue ahí y se consiguió todo el mundo descalzo, por lo que descalzo. Digo, bueno, llamó a su jefe y le dijo, oye, aquí no hay nada que hacer, porque aquí nadie usa zapatos. El jefe mandó a otro vendedor que cuando llegó le dijo, manda a la fábrica porque aquí el problema es que todo el mundo necesita un par de zapatos. El Evangelio es para todos, ¿no? Amén. Hay una gran necesidad de Jesucristo. Amén. El mismo Pablo decía que no lo había alcanzado todavía. Él proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y algo que se mencionó aquí, ya hace un rato, la palabra de Dios dice, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El mensaje del Evangelio trae salvación, pero es el Espíritu Santo el que nos permite vivir esa salvación. Amén. Esa es la conclusión de este mensaje. Sin la combinación de la palabra y el Espíritu Santo, nosotros simplemente no podemos vivir el Evangelio. Y cada uno de nosotros reconocer eso nos permite a nosotros dejar que sea Dios el que tenga la prioridad en nuestra vida. Si nuestros hijos, si nosotros mismos no hemos tenido un encuentro personal con Dios a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que orar para que lleguemos a tener ese encuentro personal con Dios. Amén. Y hoy, como es el Día del Padre, pues no quiero dejar también de felicitar a los padres en su día y decirles que ser un buen padre, lo mejor que un padre puede hacer por ser un mejor padre es parecerse cada día más a Jesucristo. Amén. Pidámosle a Dios que nosotros, con nuestros padres y las personas que estamos en este proceso luchando para mantenernos y llegar a la meta, podamos cada día parecernos un poco más a Jesucristo. Amén. Esa es la meta de esta iglesia. Es la meta que todos tenemos como padres y también como personas, como ciudadanos, como seres humanos. Que Dios lo bendiga. Yo voy a hacer una oración con su permiso. Bendito y amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Sabemos, Señor, que no podemos, Señor, parecernos a ti, sino con la ayuda de tu Espíritu Santo. Así es, Padre. No en vano, tú le dijiste a los apóstoles, Señor, como la primera instrucción que tú le diste antes que ninguna fue que recibirían el poder para que pudieran anunciar el Evangelio. Y recibiréis poder para anunciar el Evangelio en Samaria, en Judea, en todas las naciones. Pero es que también, Señor, tú nos dices, Señor, que separado de ti nada poder. Es por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nosotros podemos vivir esta vida en Cristo, Señor.
Yo te pido que tú me ayudes porque cada uno de nosotros también nos necesitamos de ti, Señor, como el pámpano necesita de la vid, Señor. Así mismo, Señor, nosotros necesitamos de ti todos los días de nuestra vida. Yo te pido para esta iglesia, Señor, para cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, y para mí mismo, Señor, que tú nos ayudes a ser transformados por el poder del Espíritu Santo y del Evangelio. Este Evangelio que se predica todos los días, Señor, pero que sin el poder de tu Espíritu Santo no lo podemos vivir. Así es, Padre. Se nos hace que es algo lejano o simplemente que no podemos ni entender ni vivir, Señor. Yo te pido para cada uno de nosotros, Señor, que tú nos des esa relación personal contigo, Señor, que nos lleve a vivir una vida con propósito, una vida, Señor, en tu voluntad, que dice tu palabra que es buena, agradable y perfecta, Señor. Que cueste lo que cueste, Señor, porque a veces por no entender nos cuesta, Señor, vivir el Evangelio. Porque a veces tenemos un concepto de lo que debe ser el Evangelio que no sabemos, que por eso no lo vivimos, Señor, y no lo entendemos. Yo te pido que así como tú te revelaste a Pedro, tú te reveles a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos hacer y vivir tu voluntad, Señor. Una voluntad que, como dije anteriormente, dice tu palabra, es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, ¿no? Gloria a Dios. Amén.